Lo que está por venir a propósito del fin de semana pascual por delante y lo que tiene que ver con el jueves y el Viernes Santo y naturalmente el fin de semana. Tres ejes periodísticamente hablando en el día de hoy me llevan a tres reflexiones diferentes. La primera es esta imagen de villas o barrios populares. ¿Qué son, villas o barrios populares? El gobierno quiso siempre decir que era estigmatizante hablar de villeros, como algunos efectivamente de manera despectiva los mencionaban, y que siempre era la idea comunicar que acá lo que hay son barrios populares. ¿Cuál es la curiosidad? La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, hoy da una conferencia de prensa. A todos no. Los medios tradicionales pudieron estar, pero no preguntar. ¿Estaba dirigida a quién la conferencia de prensa? Justamente a los medios villeros. ¿Cómo? Sí, a los medios villeros, y así lo dijeron y así lo anunciaron en horas del mediodía. Estaban presentes Mundo Villa, Mundo Sur, FM Sin Fronteras, Berretines Audiovisuales, Cristo de los Villeros, Centro de Producción Fuerte, Apache, Villa Itatí Televisión, patriagrande.com, La Nuestra Televisión. Fue una conferencia de prensa de Gabriela Cerruti con los medios a los que el propio gobierno determinó villeros. Yo creo que hay una particular observación inicial al respecto. Pongámonos de acuerdo, ¿son barrios populares o son villas? ¿Los queremos denominar de ese modo o no? ¿El gobierno tiene una monolítica forma de denominarlos? Más allá de que es poco relevante si es uno o lo otro, lo que hay que hacer es cambiar esto. Miren cómo se vive en los niveles de hacinamiento en los cuales transcurre la vida, los niveles de inseguridad, con la penetración del narcotráfico que en muchos de esos lugares existe, con la marginalidad, con el mal vivir, con la falta de educación, obras de infraestructura, sistema sanitario y tantas cosas que podemos mencionar o decir, o recolección de residuos y tantas otras cosas. Falta de cloacas, de agua potable, de una sana conexión eléctrica o en su defecto de instalación de gas. Ahora, más allá de todo eso, creo que en el gobierno hay ahí cuanto menos una contradicción. En esa alocución, Gabriela Cerruti deja algunos títulos. El primero es, no tenemos estallido porque la ayuda social llega a los sectores más vulnerables. O sea, reconoce que hay una situación crítica, límite. Quizás lo de Bernie de ayer mostró una cara. Los cortes de luz sobre comienzos de este año, en marzo, hace un mes, también mostraron otra cara, donde todo parece estar al límite. Bueno, Cerruti decía esto. Desde el Estado, desde el gobierno y desde el tema de la inseguridad, nosotros primero, obviamente que cada una de las muertes por inseguridad nos duele como la primera, ¿no? La del colectivero, el chofer ayer, el femicidio de Cañuelas hace unas semanas atrás, el joven venezolano en Palermo hace un tiempo atrás. No nos parece que algunos temas tengan que ser motivo de escándalo y de tapa de los diarios porque se le puede de esa manera pegar a tal o cual político o partido de espacio político y otros pasan desapercibidos porque si no se le pega a tal o cual espacio político. Una muerte en la ciudad de Buenos Aires para nosotros es tan grave como una muerte en el Gran Buenos Aires, como un femicidio, y en ese sentido nos ocupamos de todos y de todas con la misma convicción y con el mismo compromiso. Ustedes saben también como yo, porque viven en las zonas normalmente marcadas como más inseguras, digamos, que tampoco es así, digamos, ¿no? Que hay un tema también bastante de prejuicio, porque lo de Palermo sucedió en pleno Palermo, digamos, porque los femicidios suceden en las casas de las víctimas y uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y para las infancias son sus propios hogares, muchas veces. Entonces, la verdad es que sacados los prejuicios, nosotros sí sabemos que hay una causa central de la violencia y de la inseguridad que tiene que ver con la injusticia, ni siquiera con la pobreza, sino con la injusticia y con la desigualdad. Digamos, ¿no? No es porque donde hay más pobreza va a haber más inseguridad, donde hay más desigualdad hay más inseguridad, porque hay un enfrentamiento de frontera casi entre grupos y entre sociedades, que algunos acceden a algunas cosas y a otros no, y muchas veces algunos acceden a algunas cosas en detrimento de los otros, digamos. Entonces, en esas zonas de frontera y esas zonas donde rige la desigualdad y donde rige la inequidad es donde más se llevan adelante, donde más permeable es la inseguridad. Entonces,
Escucharon lo mismo que yo, ¿no? Hago este silencio y esa pausa. Es la portavoz oficial, se supone la voz del gobierno. Pareció una falta de empatía bastante importante para con las vivencias y los esfuerzos y sacrificios de la enorme mayoría, ¿no? Pero además estaba hablando de víctimas. Omisión al margen tiene que ver con que nada dijo respecto a la bebé de 3 meses que falleció en la puerta de la propia Casa Rosada, a la que ella va todos los días. Dice, y probablemente le asista la razón, no hay ninguna muerte que tenga más valor en términos individuales que otra. Es cierto, todas son definitivamente muy lamentables. Hoy vamos a contarles otro caso que yo ayer traje aquí a propósito de un chofer asesinado en 2020, octubre del 2020, que disparó una ola de críticas por entonces, también de sus compañeros, chofer de micro, allí en La Matanza. Caso Flores, que yo les contaba ayer. Pero esto creo que es la mirada del propio gobierno, que dice que no hay que estigmatizar a los barrios sociales, pero convoca una conferencia de prensa para hablar con los medios villeros y villas, que no quiere mencionar porque dice que eso es peyorativo y que hay que denominar los barrios populares. Un sumum de contradicciones, todas enmarcadas en el contexto de las contradicciones casi permanentes en las cuales está el propio gobierno. Segundo eje periodístico. Después del tema de seguridad vamos a meternos de lleno, lo que dijo Bernie. En fin. El segundo de los ejes, periodísticamente hablando, tiene que ver con esta idea de que hay provincias que están en conflicto y que están al mismo tiempo trabadas, pero muy trabadas, muy trabadas. Definitivamente muy trabadas. Yo creo que hay 2 emblemas hoy. Río Negro, que está camino en elección el 16 de abril, elección provincial para renovar sus autoridades, al igual que Neuquén, y también la provincia de La Rioja, que tiene elecciones el 7 de mayo. En ambas jurisdicciones el conflicto docente no merma, no cesa. En un caso son los autoconvocados en La Rioja, en la provincia de Río Negro son el gremio mayoritario, los integrantes del gremio mayoritario, UNTER, que hoy inclusive en 5 Saltos abordaron al propio precandidato a la gobernación, Alberto Beretilnec, a quien finalmente le plantearon por qué no se ocupa de resolver el problema, más allá de la última oferta que planteó la provincia con un adicional del 7% para el mes de abril y que eleva los salarios poco más del 50% en el primer semestre. Insistimos, provincia donde no hubo regularidad en el dictado de clases desde el propio arranque del ciclo lectivo. Y esto pasaba, a ver. También le sumamos el retraso salarial con el que venimos desde el año 2007. El año pasado, por ejemplo, se incrementó más todavía. Entonces, para que nosotros aceptemos ese 85%, por lo menos tiene que haber un recupero de los años anteriores para que vayamos a la par de la inflación, porque si aceptamos esto vamos a seguir por debajo. Entonces, la propuesta que nos han dado... sería, puntualmente, la propuesta que hoy ha hecho el gobierno para el 2023 con alguna adicional de lo que está pendiente. Bueno, era muy lindo escuchar a Beretilnec, en todo caso lo hacemos después más adelante, porque ahí lo que dice es, mire señor, yo no puedo pagar o comprometerme a pagar lo que no voy a poder hacer frente. Sin embargo, puede hacerse otro montón de erogaciones desde la provincia. Entonces hay una discusión sobre los gastos públicos y qué pasa con el gasto público. Pero más allá de eso, en Río Negro hay un problema que involucra a los docentes, al personal de la salud, que ha decretado un paro efectivamente de 48 horas a partir de hoy y que se va a extender también durante el transcurso del día de mañana y que afecta a los hospitales, y los policías que aún siguen con su conflicto, que no llegaron a ningún acuerdo con los funcionarios, que marcharon en Viedma ayer, que también lo hicieron en General Roca, que están haciendo un acampe, que algunos están encadenados en algunas unidades policiales, con una protesta que además sigue en el centro cívico de Bariloche, donde además hay que procurar sacar a la policía de allí para llevar adelante en el fin de semana la Fiesta Nacional del Chocolate, que es una especie de emblema en cada Semana Santa y para lo cual están todos los preparativos en una ciudad que está atestada de reservas con turistas casi a tope, en un 100% de cara al fin de semana. Pero eso está pasando porque están reclamando por el plus de zona desfavorable y al mismo tiempo por las mejoras salariales. Basta de abusos, basta de saqueos. Si hay leyes que se cumplan, dice uno de los carteles que está allí, que es el que reza. Pero estos son policías, insisto, familiares, que están protestando. Imaginemos esto en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.
Piensen que hay policía, hay comisarías en el interior de la provincia de Río Negro que están con retención de tareas. Significan que alguien va a hacer una denuncia y dice, sí, que tiene, bueno, lo justo y necesario, punto. Todo aumento a menos los sueldos. La policía está desafiando al poder político. Recuerden que no se puede agremiar la policía. Es un servicio esencial, no puede dejar de prestarse. Lo hacen, obviamente, cuando termina su horario de trabajo. Pero ya ha tomado tal fuerza y tal dimensión que empieza a preocupar a las autoridades de manera extrema. Docentes, trabajadores de la salud, policías. Trabajadores de la salud y docentes en La Rioja, todo parado. Registro de la propiedad inmueble en la provincia de Buenos Aires. Hace 3 semanas que están de paro. Tres. Se están cayendo operaciones inmobiliarias. Gente que pide los informes, cerró un acuerdo para comprar una propiedad, manda a pedir los informes y esos informes no vuelven. Por lo tanto, se cae la operación en el periodo que habían establecido. Se vencen los informes. Hay que volver a hacer todo el proceso. Por lo tanto, más demora, más costo, más tiempo. En una época de vacas flacas, no de ventas todo el tiempo y a toda hora. Registro de la propiedad inmueble, provincia de Buenos Aires, La Plata, parado. Conflicto docente también abierto en Córdoba, que parece que se va a cerrar, aparentemente, si es que el gobierno de la provincia toma la decisión de no descontarle el día de paro a los trabajadores como había anunciado, que es lo que le pidió el gremio mayoritario hasta ahora. Y después el segundo día de conflicto con los trabajadores de la salud. Se está llevando adelante hoy en la provincia de Córdoba. Están muchos hospitales solo atendiendo las urgencias y las emergencias, pero nada de lo programado. Todo eso ha quedado pospuesto como ocurrió en el día de ayer. Y así podría seguir citando conflictos crecientes que se ven aquí y allá. Los trabajadores del Posadas, que vienen con un conflicto desde hace poco más de un mes y que mañana van a movilizar, entre otros también. Así las cosas, yo creo que acá estamos entrando en una situación cada vez más compleja, donde los conflictos empiezan a crecer, empiezan a tomar velocidad, volumen, dimensión, y la política no está pudiendo resolverlo, como tantos otros. No los está pudiendo atacar a tiempo, ni siquiera en un año electoral y a semanas de las elecciones. Que probablemente, por otro lado, también sea lo que potencia algunos conflictos. Porque todo el mundo sabe que lo que no consigue ahora, difícilmente lo consigue el día después. Y el tercer eje y último tiene que ver con esta idea de que estamos frente a un vehículo que vamos conduciendo para llegar al 10 de diciembre que está con reservas en el tanque de nafta y que queda largo el trayecto. Es la idea de la economía con tanques sin reservas. Miren, un gráfico lo muestra mejor que nada. Por eso los anuncios de Massa mañana se esperan estén vinculados al tema reservas. Este es el mercado único libre de cambio. Tiene una oferta estancada y una demanda persistente, como dice el último informe de Ecolatina del día de ayer. Es decir, todo el mundo quiere dólares a un valor que el Banco Central ya no le puede dar, y pocos liquidan a un valor que el Banco Central les toma esos dólares. Con un sector agropecuario que además en el segundo trimestre de este año, el que empezó esta semana, tampoco va a tener mucho que liquidar porque la sequía ha sido letal y las producciones merman entre un 30 y un 60% respecto al año pasado. Por lo tanto, vamos a tener problemas, yo diría, mayúsculos, hasta inclusive que nos pueden llevar a importar mucha soja para poder procesar. Porque si no, no va a haber molienda, no va a haber aceite de soja para exportar. De acuerdos que ya se hicieron con distintos lugares o distintas empresas en distintos lugares del mundo. O sea que efectivamente estamos en la perspectiva de esa combinación, donde todo el mundo quiere importar a ese dólar mucho más barato que el paralelo, que tiene una brecha de casi el 100%, 2.15 el oficial, 2.17 ya contra los 400, versus aquel que no está dispuesto a liquidar a ese dólar de 2.15. Por eso lo que viene mañana es un anuncio de que el que pueda exportar lo haga a 300, ya no a 2.15, para poner dólares en el Banco Central. Pero un dato, ya que hay tantos que quieren importar en vinculación, servicios, transporte, algunas otras cosas, bueno, que lo hagan pero un dólar de 300, ya no al dólar de 2.15. Ahora eso va a precio, ¿eh? Como esto de dejar de eximir de ganancias a los importadores, va a precio. Y si va a precio, ¿qué hay? Más inflación. Y si hay más inflación, hay que levantar más rápido el tipo de cambio, porque no hay que retrasarlo, porque eso es lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. En ese brete, en esa encrucijada está el Ministerio de Economía, por estas horas el propio Massa, también Alberto Fernández, el gobierno, en medio de un año electoral, con una competitividad escasa
y donde cuando estas cosas ocurren, los gobiernos en general no tienen sus mejores resultados.